Buenas noches, amados hermanos y amigos. Es una bendición poder reunirnos un lunes más para continuar estudiando la palabra de Dios. Hoy, lunes 8 de junio, estudiaremos el capítulo 21 de Segunda de Samuel, un pasaje que nos recuerda la justicia, fidelidad y misericordia del Señor. Le pedimos al Señor disponga nuestro corazón para escuchar su voz a través de esta enseñanza. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo tiempo que nos permites compartir en tu presencia. Te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, nos abras el entendimiento y hables a nuestra vida, que tu enseñanza fortalezca nuestra fe y nos acerque más a ti. Bendice a cada persona que escuche este compartir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Comenzaremos con una breve introducción. El capítulo 21 de Segunda de Samuel forma parte de los últimos capítulos del libro, donde ya no sigue un orden cronológico exacto, sino que se presentan acontecimientos importantes del reinado de David que muestran la justicia de Dios, las consecuencias del pecado y la fidelidad divina hacia su pacto. En este capítulo encontramos dos grandes temas. Primero, el hambre sobre Israel por 3 años, debido al pecado cometido por Saúl contra los Gabaonitas. Segundo, las batallas contra los filisteos, donde vemos el desgaste físico de David, pero también la fidelidad de Dios levantando hombres valientes a su lado. El título a este capítulo es Vengando a los Gabaonitas. Este capítulo nos enseña que Dios toma en serio los pactos y la justicia. Dios es un Dios de pactos. El pecado trae consecuencias, aún años después. La misericordia de Dios se manifiesta cuando hay arrepentimiento y búsqueda sincera. Ningún líder puede sostener solo la obra. Dios levanta colaboradores fieles. Dicho esto, pasaremos a estudiar el capítulo 21. El primer punto está contenido en los versículos del 1 al 6, al que titularemos El hambre sobre Israel. Dice la palabra: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Dice este versículo: Y David consultó a Jehová. David sabiamente consultó a Jehová. David estaba preocupado después del primer año de hambre y aún más durante el segundo. David no cerró sus ojos a la mano de Dios en las circunstancias. Probablemente el primer y segundo año lo haya visto como un castigo que cayó sobre ellos por el pecado, los pecados comunes de la tierra. Pero cuando vio que continuaba un tercer año, pensó que había algo en ello más que ordinario y consultó a Dios. Y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Esta masacre no está registrada en Primera de Samuel. Al parecer, en algún momento de su reinado, Saúl atacó y mató a muchos Gabaonitas. Todo el pueblo sufrió las consecuencias por este pecado de Saúl. Recordemos, hermanos, que los Gabaonitas eran extranjeros a los que se permitía vivir en Israel, pero que únicamente podían hacer trabajos de poca importancia, de acuerdo con un trato hecho con Josué, como lo podemos revisar en el libro de Josué en el capítulo 9, desde el versículo 3 al 27. Aunque lo hayan conseguido por medio de engaños, Saúl hizo mal en quebrar la promesa hecha por Josué a los Gabaonitas. Saúl fue culpable de asesinato al intentar destruirlos. Cuando un crimen queda sin castigo, la tierra se contamina, como lo dice en Números capítulo 35, versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra
no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Dios llamó la atención de David sobre esta injusticia enviando 3 años de hambre. Dios mismo había intervenido, calificando a toda la casa de Saúl como sanguinaria. Aparentemente, los hijos de Saúl habían seguido los pasos de su padre, por lo que también merecían el castigo. Este episodio nos muestra que Dios se ocupa que se haga justicia a cada hombre, incluso a ciudadanos como los gabaonitas. En este pasaje se resaltan varios puntos importantes. Dios es justo, Dios espera que cumplamos nuestras promesas, Dios espera que las naciones cumplan sus promesas, las decisiones de los líderes afectan a muchos, el tiempo no disminuye nuestra responsabilidad con las promesas hechas a Dios. El pecado no resuelto termina produciendo sequía espiritual. Si Dios tiene expectativa que el hombre cumpla con sus pactos y promesas, ¿cuánto más podemos tener nosotros gran confianza en que Él cumplirá sus pactos con nosotros? Porque como dice su palabra en Números 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hay un arco iris rodeando el trono de Dios como señal y memoria de su pacto eterno con su pueblo, como lo describe la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, los versos 2 y 3. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. David hizo lo correcto buscando el rostro de Dios. Consultó a Dios antes de actuar. Vivimos tiempos donde los seres humanos viven muy aprisa y buscan soluciones rápidas sin consultar primero a Dios. Tenemos en David un ejemplo de estar apercibido que detrás de una crisis hay una causa espiritual y lo mejor que se puede hacer en ese momento es consultar a Dios. Cuando pasamos por sequedad espiritual, conflictos o angustias, debemos preguntarnos, ¿qué quiere mostrarnos Dios? ¿Hay algo que necesita ser corregido en mi vida? Y lo más importante, detenernos a reflexionar y preguntarnos con sinceridad, ¿estoy buscando de verdad al Señor? En el versículo 2, David habla a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les dijo, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Analizaremos acá 2 importantes frases. Entonces el rey llamó a los gabaonitas. ¿Qué vemos acá? David sabía que tenía que hacer algo al respecto, así que inició un acuerdo con los gabaonitas. Otra frase. Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Normalmente pensamos que semejante celo es algo bueno. Sin embargo, el equivocado celo de Saúl era pecado y trajo calamidad a Israel. Este es un buen ejemplo de cómo las buenas intenciones no excusan las malas acciones. Con frecuencia justificamos nuestras malas acciones y las de otros porque consideramos que son buenas las intenciones. Pero Dios examina tanto nuestras buenas intenciones como nuestras acciones. Como ejemplo podemos mencionar las famosas mentiras blancas, que algunas veces se dicen para evitar en las personas malestar o dolor. Pero por más inofensivas que sean o parezcan, son mentiras. Igualmente, la mentira es pecado delante del Señor. Leamos ahora los versículos del 3 al 6, donde estudiaremos el acuerdo de David con los gabaonitas. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré
para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Examinemos algunas frases de este pasaje, cuando David les dice a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? Al resolver este asunto con los gabaonitas, David no les puso las condiciones. Él vino a ellos como un siervo, humilde, no como un rey, para que bendigáis la heredad de Jehová. David sintió que si los gabaonitas podían bendecir a Israel, la reconciliación estaría completa y la disciplina de Dios para Israel terminaría. Y los gabaonitas le contestaron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Los gabaonitas dejaron claro que no querían dinero ni una retribución directa. Aunque Saúl llevó a cabo una matanza entre los gabaonitas, ellos no pidieron lo mismo para el pueblo de Israel, pero puntualizaron: dénsenos 7 varones de sus hijos. En aquellos tiempos antiguos, la petición de los gabaonitas era considerada razonable. En vez de dinero o un ojo por ojo, solo pidieron justicia contra Saúl a través de sus descendientes. David accedió a esto diciendo: yo los daré. David aceptó, pero preservó a Mefiboset por causa del pacto que había hecho con Jonatán. Nos podemos preguntar por qué los gabaonitas pedirían 7 varones de los hijos de Saúl. En la Biblia, el número 7 representa plenitud o cumplimiento. La petición muestra que debía hacerse una reparación completa por el pecado cometido por la casa de Saúl. No era simplemente una venganza humana, el asunto era espiritual y nacional. Se había violado un pacto y debía reconocerse públicamente el pecado para restaurar la relación con Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? 1. Que Dios es fiel a sus pactos. Aunque el pacto con los gabaonitas había sido hecho siglos atrás, Dios no lo olvidó. Esto, a su vez, nos enseña que Dios honra la fidelidad y espera que su pueblo también sea fiel. 2. El pecado a veces tiene consecuencias colectivas. El pecado de Saúl afectó a toda la nación. A veces las malas decisiones de líderes o padres traen consecuencias dolorosas. 3. La justicia de Dios y su misericordia van juntas. Este pasaje nos puede parecer duro, pero muestra que Dios no ignora la injusticia. Él es santo y justo. Este capítulo también nos recuerda que el pecado exige justicia. En el Antiguo Testamento hubo derramamiento y castigo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo recibió el juicio que nosotros merecíamos para reconciliarnos con Dios. Como acabamos de ver en los versículos 5 y 6, donde antes se pedía la vida de hombres para expiar la culpa nacional, ahora, gracias a la obra redentora de Jesucristo, que se entregó una vez y para siempre en muerte de cruz para reconciliarnos con Dios, obtenemos el perdón de pecados y salvación para vida eterna. Antes de continuar, amados hermanos, reflexionemos delante del Señor. ¿Estoy honrando mis compromisos delante del Señor y de los demás? ¿O estoy tomando muy a la ligera mi palabra y mi obediencia a Dios? Reconozco que solo en el Señor Jesucristo encuentro verdadera reconciliación y restauración con Dios Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice:
Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Continuemos ahora leyendo los versículos del 7 al 9. David cumple el acuerdo con los gabaonitas. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Berzilai, Meholatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Dice este pasaje: y perdonó el rey a Mefiboset. Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, no fue entregado a los gabaonitas para ser ejecutado, porque recordemos, hermanos, que David juró a Jonatán en 1 de Samuel, en el capítulo 20, en el verso 15, diciéndole: y no apartará tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Por ese motivo, David lo protegería, no cumpliría una promesa a expensas de otra. Y en el verso 9 dice que David los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. David escogió 7 descendientes varones de Saúl para entregarlos a los gabaonitas, y los ejecutaron ahorcándolos públicamente. El método de la muerte también era importante, porque cumplió con la promesa de Deuteronomio capítulo 21, los versos 22 y 23, que nos dice: maldito por Dios es el colgado. No significa solamente muerte física, sino exposición pública de vergüenza y condena. Estos descendientes de Saúl llevaron la maldición que Saúl merecía, y así liberaron a Israel de la culpa de su pecado contra los gabaonitas. Esta promesa explica por qué Jesús murió de la manera en que lo hizo. En Gálatas capítulo 3, verso 13, explica: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¡Cuán grande e infinito es el amor de Dios! Nunca podremos pagar que el Señor tomara nuestro lugar en la cruz. Siendo inocente, se hizo culpable por nuestros pecados. ¡Qué tal amor infinito que Dios nos tiene! Pasemos ahora a leer los versículos del 10 al 14, donde vemos la vigilia de Rispa. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. En ese tiempo, cuando se ejecutaba a un hombre, su cuerpo debía enterrarse el mismo día, como se detalla en los capítulos 21, 22 y 23 de Deuteronomio. Sin embargo,
Nadie asumió esa responsabilidad cuando los gabaonitas ahorcaron a los 7 hijos de Saúl. Rispa, concubina de Saúl y madre de 2 de los 7 entregados a ejecución, hizo una tienda de tela de silicio para proteger los cuerpos de los animales salvajes. Los vigiló desde el principio de la siega hasta que la lluvia cayó de nuevo. Se calcula que fue aproximadamente desde abril hasta octubre. La lluvia indicaba que la maldición sobre la tierra se había anulado y las cosechas crecerían nuevamente. La acción de Rispa tiene varios significados. Es una expresión de profundo dolor. Muestra del amor maternal inquebrantable. Refleja también una silenciosa protesta ante aquella tragedia. El pasaje muestra a una madre protegiendo el cuerpo inerte de sus hijos día a día y noche a noche durante meses. Esto nos enseña que el verdadero amor persevera aún en medio del sufrimiento. Rispa representa entonces fidelidad, perseverancia y dolor llevado con dignidad. Su actitud conmovió inclusive al rey David, quien decidió honrar la memoria de Saúl y Jonatán llevando sus restos junto a los huesos de los 7 descendientes de Saúl a su tumba familiar. Esto es importante porque David muestra respeto hacia Saúl, que en un momento fue el ungido del Señor, aun cuando Saúl había ocasionado tanto daño. Además, honró su pacto de amistad con Jonatán y dio una digna sepultura a los muertos. Vemos en todo esto el carácter misericordioso de David. Después del entierro, la palabra dice que Dios fue propicio a la tierra. Dios escucha la oración por la tierra y vemos que la culpa nacional fue tratada, la injusticia fue reconocida y el pueblo pudo recibir nuevamente el favor de Dios. Este pasaje nos enseña que Dios toma en serio los pactos y la justicia. El pecado colectivo trae consecuencias, pero también muestra que Dios restaura después de un genuino arrepentimiento y de ponerse en orden. Dios nunca es indiferente al dolor humano. Aún en medio del juicio, su misericordia sigue obrando. Estudiaremos ahora el segundo tema, la derrota de los gigantes filisteos. En los versículos del 15 al 17 vemos que Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Recordemos, hermanos, que David había sido un gran guerrero desde joven. Venció al gigante Goliat y fue un vencedor en muchas batallas. Pero ahora sus fuerzas ya no eran las mismas. La Biblia no oculta la debilidad de sus héroes. Muestra que aún los hombres usados por Dios siguen siendo humanos con fallas y debilidades. Es importante que reconozcamos que el tiempo pasa para todos y que todas las personas tenemos limitaciones, por lo que necesitamos depender más del Señor. No solo David pasó por tiempos de debilidad, también le ocurrió a otros grandes personajes bíblicos. ¿Cuánto más nos podría pasar también a nosotros, hermanos? Y nos pasa continuamente. Nuestras fuerzas se debilitan continuamente y tenemos que clamar al Señor. Estar alertas porque el enemigo busca oportunidades de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos a Elías, que después de una gran victoria se desanimó. Pedro mismo cayó después de confiar demasiado en sí mismo. En el verso 16 aparece Isbi-Benob, descendiente de los gigantes filisteos, que viendo la debilidad momentánea de David,
intentó aprovecharla para destruirlo. Esto nos enseña a estar alertas, porque el enemigo suele atacar cuando estamos cansados o debilitados. Por tal motivo, hermanos, estamos llamados a estar en continua comunión con Dios. En Santiago capítulo 5, verso 13, el Señor nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Entonces, importante es orar y alabar al Señor, estar en esa comunión diaria con Él. Este pasaje también nos refleja una realidad espiritual. Después de muchas luchas y pruebas, puede llegar un cansancio físico, emocional o espiritual, lo que nos lleva a reconocer que aún los siervos fieles del Señor necesitan apoyo, principalmente de Dios, pero también de colaboradores de la obra de Dios. David antes había salvado a otros, ahora necesitaba ser salvado, y Dios usó a Abisai, sobrino de David, quien lo rescató y mató al filisteo. Hermanos, hay tiempos en que somos fuertes para otros hermanos y hay tiempos en que necesitamos que otros nos apoyen. Ningún líder debe caminar solo. Dios levanta colaboradores, discípulos y nuevas generaciones para sostener su obra. Cuando Abisai le dice a David que no saldrá más a la batalla, no sea que la lámpara de Israel se apague, quiere decir que el pueblo reconocía que David tenía un propósito especial dado por Dios y debía ser preservado, porque servía de guía, liderazgo y testimonio para el pueblo. Esto nos enseña que Jesucristo es lámpara a nuestros pies y Él es quien guía nuestro camino. El Señor quiere que reflejemos su luz para alumbrar a otros, por lo que debemos cuidar y valorar a quienes Dios levanta y usa para guiarnos. David, lámpara de Israel, como tipo de Cristo, el verdadero Rey y luz del mundo. Jesús llevó nuestras debilidades y pelea permanentemente por nosotros, que somos su pueblo. Él es luz que jamás se apaga. Finalizaremos el estudio de este capítulo con los versículos del 18 al 22. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaare Origim de Belén, mató a Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Sibecai, Elhanán, Jonatán, estos hombres lograron actos heroicos cuando David ya había terminado de matar gigantes. Hermanos, Dios continuará levantando líderes cuando los líderes de la generación anterior salgan de la escena. El legado de David no queda solo en lo que logró, sino en lo que dejó, un pueblo preparado para la victoria. Los triunfos de David fueron significativos, no solo para él mismo, sino para otros que conocieron la victoria a través de su enseñanza y ejemplo. Los gigantes mencionados en este último capítulo representan las luchas que parecen imposibles, pero que son vencidas por la intervención divina del Señor. En Jeremías capítulo 32, versículo 27 nos dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y en Lucas 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. En el Señor estamos seguros, hermanos. La victoria es segura en el Señor. Al cerrar este capítulo,
le expresamos al Señor nuestro agradecimiento por su amor, su paciencia, por sus enseñanzas. Él es un Dios santo y justo. Nos enseña en este capítulo también que el pecado tiene consecuencias. Dios escucha cuando su pueblo lo busca sinceramente con arrepentimiento de corazón. La misericordia divina puede restaurar aún después de tiempos difíciles. Jesucristo es la única respuesta definitiva para nuestra reconciliación con Dios Padre. En medio de un mundo lleno de injusticia, crisis y cansancio espiritual, este capítulo es un llamado, hermanos, a volver al Señor. ¿Y cómo? Con humildad, verdad y total dependencia de Él, el único Dios vivo y verdadero por todos los siglos. Sí, amados hermanos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. El Señor los bendiga. Escudriñemos nuestros caminos